noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia, hoy con una escenografía especial, pero con un programa lleno de información. Bien intenso, vamos a arrancar esta noche con información caliente. En un ratito van a estar con nosotras charlando Ricardo López Murphy en una semana súper caliente en el Congreso de la Nación por la economía, por las ganancias, por el pacto Massa-Milei. ¿Existe tal pacto? ¿No existe tal pacto? ¿Dónde está Facundo Moyano en todo este escenario? Una semana donde vimos al sindicalismo al lado del oficialismo, en los balcones de ese Congreso. Una foto, hay que preguntarle. Un Moyano haciendo fuck you desde el balcón junto al candidato a presidente del oficialismo. De todo eso y del futuro vamos a hablar también con Facundo Moyano, pero les decía al arranque, información, datos concretos. Estamos a un mes de las elecciones. Día de la primavera, Jauna, hoy también. Día de la primavera. No soy de las que saludan por el día de la primavera. Muchos saludos, muchas un mes y un día para votar. Una elección que es clave, que es fundamental. Elecciones generales. ¿Cómo están los números? Yo sé que hay mucha desconfianza con las encuestas porque estamos todos un poco descreídos, pero la verdad es que la única herramienta que hay, y todos la consultan, todos los políticos están viendo qué dicen los números. Porque escucha esto, las encuestas obviamente se equivocan, lo sabemos en la práctica, pero también dicen muchas verdades y ellos saben leerlas, por lo menos se agarran o se aferran de esas tendencias. Hay una encuesta que todos siguen, ¿por qué? Porque es una de las encuestadoras más prestigiosas, que es la que está a cargo de Federico Aurelio, y que tiene un seguimiento quincenal prácticamente, casi semanal te diría, pero quincenal. Hace muy poco te contamos la encuesta que el gobierno no quería mostrar por nada por los números que le daba Milei, y era de Federico Aurelio. Ahora está la última encuesta, la tienen desde hace 3 días, la están mirando todos los candidatos. ¿Por qué? Porque tiene algunos cambios. ¿Qué significa esto? La encuesta anterior de Aurelio había dado que Javier Milei venía trepando hasta tocar los 39 puntos, que era un montón, y que obviamente si uno piensa en la proyección le daba una oportunidad de ganar en primera vuelta. Esto es importante porque era de alguna manera la primera encuesta pospaso. Él había hecho una elección sorpresa de 30 puntos que terminó siendo de 29, pero digo, un número que no se esperaba justamente por la expectativa que habían generado las encuestas. En las primeras semanas postelecciones hubo un Javier Milei que creció. No estamos diciendo ahora que está peor que en la PASO, sino que no sigue creciendo al ritmo que venía creciendo. Es una sutileza, pero es importante, porque si no parece que Milei se cayó y no estamos diciendo eso. No, para que vos te des una idea, después de las PASO, el golpe se notó en las campañas de Sergio Massa y de Patricia Bullrich, fue evidente, tuvieron 2 semanas hasta recuperarse de lo que fue ese cimbronazo, y mientras eso pasaba y Aurelio medía, el número iba creciendo. Del 29 que había obtenido en las elecciones, el número de las encuestas lo subía a 32, a 34, a 37 y a 39, que fue esa que dimos que el gobierno la tapó con escombros arriba, no la quería difundir de ninguna manera. Ahora hay otra que lo que muestra es que bajó. ¿Cuánto bajó? 35,9 es exactamente el número de esta encuesta, que tiene 3 días en las manos de los candidatos y los estrategas de campaña. Massa está en 29,4, que Massa, si le dicen saco 29,4, firma, compra, dice ¿qué hago con esto? Pues yo creo que sí, porque entiende que con eso ese número le alcanza para llegar al balotaje. Y Patricia Bullrich da 23,9, que igual es más también de lo que venía teniendo en estas mismas encuestas. ¿Qué significa esto? En principio, y obviamente hablando de que son encuestas lo que estamos discutiendo en este momento, que lo que baja Milei se lo queda a Patricia. Eso le da a ella una enorme oportunidad de crecer, ¿no? Bueno, cuando vos hablas con los equipos de Bullrich, lo podemos charlar con López Murphy en un ratito. ¿Cuál es el entusiasmo, digamos? Porque digo, hay un golpe que genera la PASO que sobre todo lo agarra Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich como la candidata que gana esa interna, pero la verdad es que hubo mucha sorpresa, no solo por la elección de Milei, sino por la elección de Juntos por el Cambio también, y por la elección de Horacio Rodríguez Larreta en particular también. ¿Con qué se entusiasma ahora entonces Juntos por el Cambio? Con esta curva ascendente, por decir. Claro. Todavía está tercera Patricia Bullrich, este número que vos estás diciendo, pero viene creciendo. Sergio Massa, dicen, está en su techo de alguna manera. Llegó a ese 30, que hay que ver si le alcanza o no le alcanza para meterse en el balotaje, y de alguna manera depende de cuánto crece Patricia Bullrich y de cuánto crece Javier Milei. Un dato que es importante, lo repetimos siempre, pero para que lo tengan presente. Para ganar en primera vuelta, 40 puntos con diferencia de 10 del segundo. Milei está, por lo menos en las encuestas, a muy poco de ese 40, pero con un Sergio Massa tan cerca del 30, ya no sería posible, digo, no tenés la diferencia de los 10 puntos. Y si no, es 45 puntos en primera vuelta, que ahí ya hay... O sea, sería imposible, no hay nada en la Argentina. No hay nada,
Pero está un poco más lejos. Está afuera. Y lo que dicen los encuestadores en defensa de sí mismos es que en las generales el universo, cuando encuestan, se vuelve un poco más riguroso. No es tan amplio, no está tan abierto. La gente está más metida en la elección. Ya saben quiénes son los candidatos. Ya tienen más o menos elegido a quién van a votar. Cae la cantidad de indecisos. Todo eso es lo que están mirando ahora. ¿Por qué? Porque es cierto que Patricia tiene la posibilidad de crecer y que en este momento la curva de Milei no significa que se está desplomando ni muchísimo menos, como decíamos recién, pero que si se cae equilibra un poco este tablero que tanto pánico le dio a las dos alianzas principales de Argentina. Me parece que hay dos cosas que tenemos que mirar y prestarle atención. Una es ese universo de electores, de ciudadanos que no se presentó, que no fue a votar en la PASO y que ahora todos los candidatos están yendo a decirle no solo votá por mí, sino andá y votá. Y cuando lo hagas, votá por mí. O sea, si yo te convenzo para que te muevas de tu casa y vayas a votar, se supone que lo vas a hacer por mí, digamos, por el candidato que... No son 2 votos, son o sea, los que no fueron a votar son casi 10 millones de votos. No va a ir el 100% del padrón electoral. Supongamos que va el 70, el 72%, que sería inclusive menor a lo que a la participación electoral general, pero eso implica más o menos 5 millones de votos. Es un montón. ¿Cómo se reparte eso? Es parte de lo que se está discutiendo. Y un dato más, el segundo. Falta un mes para votar. Eso en cualquier país, pero sobre todo en la Argentina, es la vida completa. O sea, esto que estamos contando hoy puede cambiar muchísimo. Hay muchísimos inclusive que dicen, la elección, ¿sabés cuándo se define? La última semana. Los hechos que sucedan la última semana impactan muchísimo más de lo que vos. Pero esto va marcando una tendencia y marca también el ritmo de las campañas y de alguna manera también el ánimo de los candidatos, que no es menor. El domingo que viene vamos a tener el primer debate presidencial, el 1 de octubre en Santiago del Estero. De alguna manera y también vamos a ver a los candidatos en la cancha de una manera con esa tensión que genera. Lo veíamos anoche en la pantalla de TN, ¿no? Después, si nos queda tiempo, te vamos a contar mucho sobre cómo va a ser ese debate. Pero tenemos, como decía Maru recién, anoche pasó en TN este adelanto de los debates, que es el debate de los vicepresidentes, y que fue una temperatura muy clara de que la gente le está prestando atención a la política en este momento, porque, digamos, lo vio muchísima gente y se comentó muchísimo. Vamos a hablar, obviamente, con Facundo Moyano y Ricardo López Murphy también del debate de ayer. Los saludamos, buenas noches, a los dos. Les vamos a preguntar a ver quién creen que ganó el debate, ¿no? Si quieren lo preguntamos ahora, pero tenemos a Manu también. ¿Pero quieren decir quién ganó el debate? ¿Lo vieron los dos? No sé. Yo tengo una opinión sobre el debate y creo que le fue muy bien a Luis Petri. Pero bueno, fue el más argumentativo de todos los candidatos. Sería raro que usted diga otra cosa. ¿Lo diría si no lo hubiera sentido así? Yo tengo fama de ser muy sincero, así que lo diría. Pero digo, me parece a mí, en términos de información, que lo que un debate da, él fue muy preciso, muy claro. Además, más educado, esa es la verdad. ¿Pero no coincide que Villarruel tuvo centralidad en el debate? Bueno, probablemente. Era la única mujer. Rossi tuvo una actitud muy agresiva con ella, Del Caño también. Bueno. Usted vio que no la saludaron. Ah, no me di cuenta de ese detalle. No me di cuenta. No tuve la suerte de ver el debate. ¿No lo viste? ¿No viste ni siquiera lo que pasó? Algunas repercusiones, pero la verdad que no. Tendré que ver. ¿No lo viste porque no te interesa o...? No, ¿cómo no me va a interesar? O sea, hago política, bueno, no sé. pero no tuve la suerte de poder verlo. El debate presidencial lo voy a ver, con un poco más de ganas por ahí. No le entusiasmó el debate de los vice a Moyano. El debate de ayer, como decíamos, tuvo mucha repercusión y hoy se habló muchísimo de eso. Y el que estuvo transmitiendo en la previa, pero sobre todo el que estuvo adentro, porque muchas veces lo que nos interesa, además de lo que dicen al aire, es lo que pasa fuera del aire. Y pasaron cosas que te diré que son noticia. Absolutamente. ¿De qué hablan? ¿Qué cosas los candidatos cuando se cruzaron? Ahí está Manu Jove, que estuviste muy... Bueno, de hecho, le hiciste decir cosas a candidatos que no estaban en el debate, que generó algún ruido. Veíamos a Diana Mondino hace un ratito nomás, que dijo, esta es la noche de Patricia. Furcio, sí. Claro, bueno, suponemos que no piensa eso, que fue un furcio fuerte. Manu. Así es, tratamos de meternos en todos esos lugares donde las cámaras de la transmisión del debate, que todos vieron, no llegaban, por supuesto con la ayuda de Nico González, camarógrafo del equipo de Videolab, que se hizo invisible por momentos. Ahora van a ver si se dijeron chicanas al aire, si hubo cruz al aire, no se imaginan lo que pasó afuera y si quieren lo compartimos y lo comentamos. Dale. En última instancia, un debate es eso, es un ejercicio de comunicación.
Bahía Blanca, así que me acompaña un poco a la distancia. Hablé esta mañana. Che, ¿qué hacemos acá? Puedo confesarte que llevé la libretita en el debate anterior. No solamente si derribamos la ley de gravedad, sino todos los tratados física cuántica. Hay una sola encuesta que dice que tiene esa posibilidad, que era de yo creo que no sigo, me parece. Prometió devolverle los asados. Y este es el precio de los asados que tenemos al día de hoy. El seguridad, porque la verdad lo que decís, La verdad, creo que te hace cada vez te está fuiste bajando más. totalmente, te desbarrancaste. Claro. Excelente. El chivo lo manda, la boludo, es dejaron relajar un poquito, muchachos. ¿En qué te quería preguntar, Agustín? ¿En qué has convertido, Agustín? Te lo juro que te lo digo. Se lo digo, se lo juro. Yo sé que te quiero. No voy a faltar. Mirá ese plano, ese último plano que se veía recién, todos los hombres juntos y a distancia, Manu, estaba Victoria Villarroel. Así es, una foto que de hecho se hizo. Miremos primero la foto de los 5 contrincantes, rivales políticos de este debate, que por supuesto es esa foto del saludo final. Una Villarroel que estuvo parada a la derecha de todos, no por una cuestión ideológica, sino era el orden que les correspondía por el resultado de las PASO, pero decidió abiertamente, explícitamente lo buscó Villarroel, dar un paso más hacia la derecha. ¿Por qué? Para esto, para conseguir esta imagen que su equipo de campaña y su fuerte equipo que tiene en redes sociales, en realidad todo el equipo de La Libertad Avanza, se encargó rápidamente de viralizar, de generar esta imagen. Villarroel alejada de la política tradicional, alejada de este bipartidismo ya histórico en los tiempos recientes de la Argentina. Rossi y Petri juntos, fue un poco lo que intentó hacer también el debate, pero con esta imagen que buscaron adrede desde su porque equipo. La foto era otra, mostremos Claro. la foto original, digamos, La ¿no? foto completa, están los 5 candidatos. Ahí se nota que Villarroel está un pasito para la derecha, pero claro, acá en el zoom que hacemos, que es lo que efectivamente quiso buscar tanto Villarroel como La Libertad Avanza, hicieron este recorte para marcar lo que vino a buscar Villarroel del debate, que se trajo a todo un equipo de los que más atentos estaban. Claro, Villarroel, si uno repasa, por supuesto, ahí está la foto completa, la foto entera, se ve esa distancia, pero claro, se hace más explícita en el zoom que le hacíamos. Vos decís que ella Recién. lo tenía pensado. Dijo, yo para la hora de la foto me corro Mira, 1 metro. A punto tal que esta foto que tenemos nosotros, y es un detalle pero que nos sirve para graficar esto, es la foto que circuló en todos los medios, la foto oficial del debate, la foto que los fotógrafos aquí de TN y los que vinieron de medios gráficos sacaron de todos. Bueno, La Libertad Avanza se concentró, por supuesto, en los 3 candidatos con más chances, o por lo menos los 3 integrantes de fórmulas con más chances, y enfocó en Villarroel y empezaron inmediatamente a viralizar apenas terminado el debate. Esto es lo que nosotros representamos, alejados de esa política tradicional. Entre tantas otras perlitas que hubo en el debate, te decía esto, el equipo de Libertad Avanza tomando nota, porque creen que muchas de las cosas que pasaron ayer se van a replicar, ustedes lo decían recién, en el debate presidencial que tendremos en unos días. Hablamos con los invitados, pero un datito te aporto. Están todos los equipos de campaña, los 3 principales. Vino gente de afuera, hay ensayos, hay cosas, hay lo que se te ocurra preparándose para el debate presidencial. Y Milei, que uno piensa, supongo que Milei sabe que lo van a ir a pelear a él todos, y en general es de los que se enojan, ¿no? Que se pierden, no digo el control, pero por lo menos suele terminar gritando en situaciones donde lo presionan o lo pelean. Nada. Él tiene a Santiago Caputo, que es su amigo, es un amigo personal, que es un politólogo que sabe de esto,
con el que todavía ni siquiera se reunió. Están los equipos técnicos trabajando. No entrena para el debate, decís. Va a entrenar, pero no un entrenamiento como los que están haciendo los otros, tipo ensayo, sino se va a juntar. Lo que se hace no es un ensayo, lo que entrenás es la posibilidad de lo que puede suceder. Hay alguien que hace de... claro, hay alguien que claro, los personajes y entrenan la velocidad, la capacidad, cómo responde, después te mirás. Por eso, lo más parecido a representar la escena, no. Él se va a juntar con Santiago Caputo, no se juntó todavía. Están armando los equipos técnicos los temas, pero Y Javier atención, Milei Lu, está tranquilo. Porque lo que se incorpora este año al debate presidencial es lo que vimos ayer en el cierre, que es las preguntas cruzadas. Y hay mucha atención especial sobre eso, a quién elegir, qué pregunta hacer. Preguntas que se estudian, por cierto. En el caso de la pregunta de Agustín Rossi a Villarroel, hubo mucha polémica, incluso interna dentro de Unión por la Patria, si era o no era la pregunta que tenía que hacerle. Rossi había tenido una decisión previa de meterse en ese tema, el tema de derechos humanos, en el tema del vínculo con la dictadura o en todo caso con los represores detenidos. De hecho, quienes lo acompañaron, además de la primera plana o cierta parte de la primera plana de la CGT, las dos mujeres que eligió Rossi para que lo acompañen fueron Victoria Montenegro y Victoria Donda, por supuesto con historias vinculadas. Estaría bueno que empecemos a discutir un poco de futuro, ¿no? A discutir un poco de futuro y de problemas concretos urgentes que tienen los argentinos. Me parece que falta un poquito de propuesta en ese sentido en el debate de ayer de los candidatos de tratar de llevar la cosa un poco más para adelante, ¿no? De salir del chiquitaje, por decirlo. No digo que los derechos humanos sean un chiquitaje, ¿eh? Esto es estaba pensando en los cruces que hubo donde muchas veces eran cosas de los políticos mirándose el ombligo, Discutían chicana y no... Claro. Y cada uno se lleva, lo escuchamos a López Murphy recién, que hablaba del candidato de su espacio, por supuesto, cada uno se lleva un poco su propia foto del debate. ¿Qué celebraban hoy en Unión por la Patria? Que en los grandes titulares de los medios no se hizo el foco en la inflación, claro. Bueno, supuesto, por eso, cada uno tiene que aferrarse a lo que le conviene. Por eso te digo. A un costo alto. Bueno. Vamos, con los invitados tenemos escenografía distinta, por eso estamos acá caminando. Buenas noches a los dos otra vez. López Murphy, toda esta semana se habló mucho de un pacto Milei y Massa, sobre todo por lo que pasó con el impuesto a las ganancias. ¿Usted cree que esto es así? Bueno, yo diría que ha habido conductas cooperantes. Eso es bien ostensible en la discusión del presupuesto. ¿Qué le haría mejor al país que discutir el presupuesto en estas circunstancias? Lo asombroso es que un candidato de la oposición le facilite al candidato a presidente y ministro de Economía que se abstenga de presentar el presupuesto. El año pasado, cuando el ministro Massa presentó el presupuesto, fue desopilante lo que ocurrió. Dijo que él pronosticaba una inflación de 60, pero creía que íbamos a tener 40. Para tener una idea de lo desopilante que hubiera sido semejante irresponsable presentando el presupuesto de nuevo. Yo tengo muy mala opinión del ministro en términos de su gestión y en términos de la confiabilidad, coherencia y consistencia de sus dichos. El hecho de la votación de impuestos, que también de ganancias. Reflejó una cooperación inaudita entre el candidato de la Libertad de Avanza y las fuerzas oficialistas, reveló otro factor. Ahora, si usted me dice, tiene las pruebas, ¿se acuerda cuando le pedían Lorenzo Miguel le pedía a Alfonsín las pruebas concretas del pacto militar sindical? Eso es difícil de tener. Lo que digo es que la cooperación es abierta, clara y terminante. Respecto de la discusión por ganancias, porque también hubiera sido raro que Milei votara en contra de bajar un impuesto en la Argentina, digo, por lo que él viene, o sea, hubiera ido en contra de lo que propone, que es un poco el lugar en el que quedó atrapado Juntos por el Cambio. Entiendo toda la argumentación que dieron y demás, pero durante su discurso en la Cámara de Diputados, Milei dijo en un momento, para pelearse con Juntos por el Cambio, que si esta modificación en ganancias generaba una aceleración de la inflación, habló inclusive de hiperinflación. Una hiperinflación. Mucho mejor, porque entonces lo sacaban antes. Fíjese que desearle al país una hiperinflación, una catástrofe social de esa envergadura. ¿Pero usted cree que estamos en ese camino como plantea? Yo creo que estamos en una situación extraordinariamente grave donde el ministro ha falsificado sistemáticamente sus posiciones.
Hace 3 semanas se comprometió a ir a un déficit menor al 1%. Estamos yendo a un déficit del 4%. La semana que envía el presupuesto, acá es una cosa muy importante. Si usted ve las planillas del presupuesto, eso lo presentó el viernes. Sí. Dice que el impuesto a la ganancia no va a tener baja, o sea... Sí, que y es ahí increíble. la sospecha, el debate que hay entre nosotros. Yo estuve en una reunión de economistas profesionales y el argumento era si había habido un cambio de estrategia o si estos actúan vamos viendo, o sea, todos los días improvisan. O si se les pasó. Yo creo que es tan irresponsable que vamos viendo todos los días. Claro, porque la sensación que da es que Es un gran irresponsable. Esto hay que decirlo con todas las letras. Un gran irresponsable que está poniendo al país al borde de una gravísima crisis. Sin embargo, en el oficialismo lo que destacan justamente de Massa es un poco lo contrario. Esta cosa de vino y se hizo cargo de el hierro caliente cuando nadie quería, le dio estabilidad al gobierno. ¿Pero qué estabilidad? La tasa de inflación más que se triplicó. El riesgo país. A ver, ahora voy a hacer una apuesta profesional. Lo que es difícil para los economistas es fácil de explicar el pasado. Lo que es difícil es el futuro. El riesgo país hoy voló. ¿Qué es lo que está pasando? Están derrumbando los títulos. ¿Por qué se están derrumbando? Porque este juego de usar las reservas en vez de para pagar las importaciones, para que se mantenga la actividad productiva, lo está usando para sostener los dólares financieros. O sea, nunca una timba tan grande como esta vez. Nunca hubo una timba, privilegios, negociados como hay esta vez. Yo nunca vi algo igual. ¿Negociado? Mire que tengo muchos años, ¿no? ¿Por qué habla de negociado? ¿Negociado en qué, de qué? Y bueno, mire, si usted puede comprar el dólar a 3.50 en vez de pagarlo 7.60, imagínese las oportunidades de arbitraje que se crean. ¿Usted no se pondría muy simpática si yo le ofrezco los productos a menos de la mitad de precio? Digo, Maru, hágase la pregunta, como usted me preguntó recién, auténticamente, ¿usted qué haría si le ofrecen los productos a la mitad de precio? Eso crea un ámbito de corrupción inevitable. Inevitable y grosero. Nunca tuvimos distorsiones de esta magnitud. Está bien, la pregunta que todo el mundo se hace es cómo salís de esta brecha, de semejante brecha, sin que se produzca otro descalabro. Usted dice que esta gente ha creado una situación absolutamente dramática, coincido. Ese proceso va a ser laborioso. Vamos a tener que balancear las cuentas fiscales, vamos a tener que hacer el Banco Central independiente, vamos a tener que seguir un gobierno muy austero. Va a ser laborioso el proceso. Pero eso se puede hacer sin una crisis. Bueno, se va a hacer laborioso. Si tuviéramos una victoria arrolladora, yo le aseguraría los resultados. Eso no puede pasar. Sin una victoria arrolladora es más complejo, porque vamos a enfrentar, es decir, el voto de los ciudadanos es un derecho, una responsabilidad y en este caso una gravísima responsabilidad. Porque usted va a votar por algo que va a determinar el futuro por muchos años. Un gobierno débil frente a una crisis tan grande es una invitación a las dificultades. Pero yo confío en que un manejo austero, prudente y sensato, como han hecho los otros países, no vamos a inventar nada, acá no vamos a someter al país a ningún experimento raro, vamos a hacer lo que hace Perú, lo que ha hecho Paraguay, lo que hace Brasil, lo que hace Uruguay, lo que hacen los demás. Está haciendo el mundo. Moyano, hablábamos con López Murphy recién de este discurso de Milei, de la votación de ganancias. Es sindicalista, pero no estuvo en la foto del otro día en el Congreso de Ganancias. No. Porque no soy parte de la CGT y porque no soy titular de ninguna organización sindical. Bueno, pero si quisiera hubiera ¿puedo agregar venido. algo que lo hago a modo de compartir un poco? Algo que parece un chiste. López Murphy fue ministro de Economía del 5 de marzo del 2001 al 20 de marzo del 2001. Estamos hablando de crisis, ¿no? No estoy justificando la situación desastrosa en la que se encuentra el país, pero me dio un poco de gracia eso y lo quería compartir por ahí algún televidente también. Le da gracia. La idea no era que debatan, digamos. No, pero estamos tratando de hacer justamente preguntas uno a uno. Si quieren, después pueden conversar. No, después debatimos en cualquier lado. Pero o sea, por no hay eso problema. me parece que a los dos nos no vine a comprometimos defender a el tener gobierno. conversaciones
Me pareció gracioso, Individual. simplemente. No, De pero ganancia. Pero bueno, no sé si da gracia recordar. Ahí- Pero digo, No, pero ahí hay un punto ex que ministro es de Economía importante. hablando de crisis. A ver, yo no estoy defendiendo, justamente vine crítico, como lo soy hace 2 años que renuncié a la banca de diputados, antes de la derrota electoral. Me preguntabas de ganancias. Sí. No, ¿por qué no estuvo en la foto? Claro, digo, por más que no sea secretario general de un gremio, usted tiene un rol importante en el sindicalismo, es uno de los cuadros jóvenes del sindicalismo argentino. Podría haber estado si considerara de repente que era esa un triunfo en una lucha o un reclamo de un sector de los trabajadores. Sí, no. Digo solo de un Obviamente, sector porque lamentablemente menos de 1 millón de personas obviamente gana. llegó tarde. Nosotros estamos con ese reclamo. Yo desde la banca de diputados durante 10 años presenté alrededor de 14 proyectos para eliminar el impuesto a las ganancias, para actualizarlo. Cuando encabecé la lista de Sergio Massa en el 2015, una de las promesas de campaña era eliminar el impuesto a las ganancias, porque Sergio Massa lo sigue sosteniendo. El salario es remuneración, no es ganancia. Uno de los reclamos cuando en el 2013 el ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires nos decía que era un reclamo sectorial de un 10% de los trabajadores y que éramos la aristocracia obrera. Bueno, más allá de sostener, digamos, una coherencia, un sector del sindicalismo, porque la realidad es que cuando se realizaba el reclamo por la eliminación del impuesto a las ganancias, la respuesta era, ustedes son la aristocracia obrera, esto es un reclamo político y demás. Bueno, más allá de que se hizo después de una elección, después de una derrota electoral, se hizo y es lo importante. Obviamente después está la discusión de cómo se financia, cómo se sustituye ese recurso. Pero la realidad es que yo coincido con eso que sosteníamos en su momento, el salario no es ganancia. Es Pero remuneración. la pregunta era por qué Claro. no estuvo en el Congreso ayer. No, porque yo renuncié, y esto lo quiero decir y lo voy a volver a decir siempre, antes de la derrota del 2021, desde una decisión que hoy considero totalmente acertada, no porque el gobierno es un fracaso, no porque con la inflación del último mes hayamos alcanzado el peor podio del mundo, le ganamos a Zimbabue en términos de inflación, estamos entre los 3 países con más inflación del mundo, después de Venezuela y Líbano, sino porque creo que no se puede estar en un Estado, en un gobierno que prioriza una disputa política, y no lo digo por Sergio Massa, porque yo sostengo que Sergio Massa es un hombre de Estado, más allá de cualquier crítica que se puede tener, y que no me gusta el argumento contrafáctico de que si no hubiera estado Massa hubiera sido peor, pero la realidad es que siento o percibo que al ser un hombre de Estado no se fijó en la chiquita como otros sectores, la cámpora, por ejemplo, de con toda la miserabilidad que encierra las renuncias post derrota electoral del 2021, lo hicieron para condicionar al presidente Alberto Fernández, que más allá que uno puede estar en desacuerdo, como yo lo estoy desde hace mucho tiempo y por eso renuncié a la banca, no se puede tener una actitud de tal miserabilidad de renunciar para apretar un presidente, porque ahí sí está jugando a la inestabilidad política, económica, social. ¿Qué está hablando? ¿De la renuncia de...? De los 12 funcionarios de la Cámpora, o del kirchnerismo más duro. Pero al día de hoy, Post derrota electoral. con la película de hoy, la inflación que hay hoy, digamos, Sergio Massa es ministro de Economía y candidato, el salario es ganancia, es un concepto que seguramente todos los trabajadores comparten, pero el tema es cuál es la consecuencia, el cómo, digamos, esto va a generar más inflación. Supongo que a usted como sindicalista no le interesa que haya más inflación. No, Es un obviamente gobierno que me tiene interesa. inflación Acabo de decir que desboca estamos, por eso. acabo de decir que estamos, y lo dije el año pasado, vamos a estar en el peor podio del mundo, y estamos en el peor podio del mundo. No vine acá a defender el gobierno, hace 2 años, más de 2 años, renuncié el 11 de agosto del 2021, antes de la derrota electoral, cuando me decían desde el gobierno no renuncies, que ganamos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que... La última vez que estuvo en verdad consecuencia ya había renunciado, pero apoyaba a Sergio Massa, ¿no lo apoya más? No, lo que yo digo es... No, porque digo, usted dice, yo no vengo a defender al gobierno, pero Sergio Massa es el ministro de Economía de este No, gobierno. Yo digo, es difícil separar, más allá del afecto personal, los que son parte del gobierno. Hola. No, pues Y de no hacer cargo. ¿Está Y de no trabajando hacer- para Sergio Massa presidente o no? O si lo yo apoya. estoy fuera de la política institucional. Yo sigo me considero un dirigente político, pero no estoy dentro del gobierno. De hecho, renuncié al gobierno por profunda diferencia y más allá de los a la resultados. Al gobierno, al poder legislativo, digamos. Al poder legislativo, que también es gobierno. La realidad es que yo renuncié de manera consciente y dije, no quiero ser parte ni de los aciertos ni del fracaso. Digo, sin saber que esto iba a ser tal fracaso. Ahora, lo que destaco de Massa, Sí. digo, y si tengo que marcar algún tipo de diferencia, lo voy a hacer, pero destaco de Sergio Massa es que sí puso la cara.
Digo, y como recién decía, no me agarro del argumento contrafáctico que esto hubiera sido peor, porque la verdad que estamos en una situación de crisis. Lo que creo que también hay riesgo de estallido, que también lo dije el año pasado, pero destaco de Sergio Massa esa actitud, y que no tuve la actitud miserable de criticar a un gobierno del cual es parte, y sí muchos del espacio político de Unión por la Patria o del Frente de Todos lo hicieron. Nos tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos, una pregunta. Maru recién le decía por qué no estuvo en esa foto. Esa foto en la que de hecho Pablo Moyano, su hermano, hace un fuck you a la cámara, es Sergio Massa rodeado de una manera de el centro del sindicalismo argentino. ¿Esa foto le parece que le gusta a los argentinos, así tal como se vio? ¿Que ayuda? Respecto al fuck you, creo que cada uno se hace cargo de sus acciones y cada uno responde por sus acciones. Yo respondo por las que hago yo. Pero en general, La que yo saquemos eso que me parece que digo, la foto de ese sindicalismo. Con todo el respeto que me merecen muchos sindicalistas dentro de la CGT, a otros no los respeto, creo que la CGT tuvo una actitud en los 4 años donde gremios más que importantes perdieron un 29% de poder adquisitivo y donde en el gobierno de Alberto, y donde el salario informal, o sea, los trabajadores informales perdieron un 30% del poder adquisitivo, es llamativo que no haya hecho ningún reclamo. ¿Cómo cuál? Póngame un ejemplo de qué gremio. Una medida de fuerza. No, ¿de qué sindicalistas habla o de qué ¿De qué gremios? Bueno, no importa, pero te lo voy a decir después, si quiere lo pueden decir ustedes. Ahora, no, porque digo, tengo el gráfico, lo pueden decir ustedes. Sí. La realidad es que hizo más paros el ministro de Obras Públicas, con un antecedente histórico en el mundo de un ministro convocando un paro, Por Catopodis, dice. que la CGT. ¿Pero eso es bueno o es malo? A ver, Eso en significa una que- situación donde vos perdés poder adquisitivo, ¿Es malo? obviamente que Por es malo. eso. Lo que estoy diciendo es que Entonces- dentro de muchos sindicalistas a los que no le tengo respeto, Es porque me no- parece que esa foto, indistintamente que estoy de acuerdo con la medida, los trabajadores no pueden pagar ganancias porque la ganancia... O entonces no le gusta esta foto. Ahí está. De usted también me ponen... No, bueno, fue la foto de la semana. Sí, de hecho, el que está, hay otras, digamos, esta justo es la del fuck you, pero hay Que no otras hace en la que falta, está el no, sindicalismo, no digamos. lo decía por lo del facio, lo decía por la foto, claro. No, pero yo porque lo en digo, general no hago se un sabe. recorrido, estoy en desacuerdo de estos 4 años de inactividad de la CGT. Perfecto. Hacemos una pausa cortita, todavía tenemos que jugar el verdad consecuencia, hay ping-pong para los dos y mucha más información. No, y escucha esto. Ahora mismo hay una cena de recaudación de fondos. Hoy una de Patricia Bullrich, mañana una que Barrio Nuevo le hace a Milei. Prepárate porque te vamos a contar números? lo que sale el cubierto. Agárrate, ya volvemos. Adrián Mercado, pionero en parques industriales, te invita a Somos Industria 2023, el gran evento de la industria y los parques industriales. 26 y 27 de septiembre, Centro Costa Salguero. Organiza WIPBA, Red Parques y Adiva. Adrián Mercado, especialistas en parques industriales. Te deseo lo mejor. Mendoza, Argentina. www.mendoza.tour.ar. Parece París, pero es Buenos Aires. Parece francés, pero es un Petit Verdot argentino. Nina, el Petit Verdot más vendido de Argentina. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Durante el 2023, habilitar tu negocio cuesta 0 pesos. Lanús nos une. Muchísimo cheddar, che. Las más variadas cervezas artesanales. Vení a Posadas, Gobierno de Misiones.
La inseguridad golpea a toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. La Estampa, restaurante italiano. Bienvenidos, señores pasajeros. Estamos llegando a la ciudad de los encuentros. Porque sabemos cómo disfrutar juntos. La Plata siempre es un buen plan. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Nuevo Geniol con paracetamol. Acá estamos de vuelta, falta un mes para las elecciones, hay un revoleo fuerte de gastos de campaña electoral. Te vamos a contar todo sobre las cenas de recaudación, pero Bruno tiene información de lo que ya gastaron. Claro, la información sobre lo que gastan, lo que es oficial de alguna manera, los candidatos lo tienen que rendir, los partidos lo tienen que rendir y ya sabemos cuánto gastaron en las PASO. Bruno, vos tenés esa información. Así es, Lu, Maro, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, ustedes lo explicaban muy bien, los candidatos tienen que contar y explicar cómo y cuánto gastaron. En este caso ya hicieron la rendición de cuentas de las PASO y les voy a empezar a contar rápido. A ver. Sergio Massa gastó 480 millones de pesos de cara a las PASO, la fórmula que encabeza Massa con Agustín Rossi. Pero les tengo perlitas de estos gastos, porque miren, fue el precandidato, ahora por supuesto candidato, que más gastó en las redes, Mira. 110 millones de pesos. Y el que más gastó en publicidad, 68 millones de pesos en agencias de publicidad. Y miren este dato que les tengo acá abajo, que dice cero en movilidad. ¿A qué me refiero? Massa no declaró ningún tipo de gasto de traslado o de movilidad hacia el interior del país. Y esto tiene que ver, los vuelos que hizo los pagamos todos. Esto tiene que ver con que, claro, con qué Massa utiliza. Hay que decir que durante la PASO, que es distinta a la campaña que está haciendo Massa ahora, la mayoría de sus actos no fueron actos de campaña propiamente dicho, sino... el gobierno lo que dice... Claro, pero es que si la repasás, son actos de gestión que se usaban como campaña. Ahora no, vamos a mirar después cuando rindan esto, porque ahora la campaña sí es distinta, ahora sí está en actos netamente de campaña. Sí, hay una ventana donde ya no puede inaugurar nada e igual metió un par de viajecitos, pero no hay nada declarado de movilidad. ¿Qué más tenés, Brunito? Así es, bueno, les voy a contar el segundo caso, que es Javier Milei. El primer dato que les digo es, gastó 180 millones de pesos en su campaña y es el candidato que menos plata gastó de cara a las PASO. Miren este detalle que nos pusimos a analizar. 103 millones de pesos fue su principal gasto. ¿En qué? En la impresión de boletas. Pero miren lo poco que gastó en publicidad y en redes sociales. Si uno lo compara, 2 millones de pesos, por supuesto, es plata, pero si uno lo compara con lo que gastaron, es la estrella de las redes sociales. Sus principales rivales, una persona de las que está en toda su estrategia de redes me contaba que el 90% es un montón del contenido de redes de Milei no lo hacen ellos. Y bueno, claro, por eso. Se reproduce solo, tiene vida propia, es un cuerpo orgánico. ¿Y quién te queda, Brunito? Bueno, mira, les cuento un detalle más. A ver, ¿a quién voy a mostrar ahora? Patricia Bullrich gastó 503 millones de pesos en la campaña. ¿Y cuáles fueron los detalles o lo particular de sus gastos? Fue la que más gastó en asesores. De hecho, fue, les diría, prácticamente la única que informó en asesores de campaña. 9 millones. Y la que más gastó en actos y eventos, 102 millones de pesos en actos y eventos según la rendición de cuentas, que esto todo lo revisa la Cámara Nacional Electoral, hace una revisión integral en base a lo que ellos informaron y también a la documentación que presentaron. Hay que contrastar los gastos. Y miren este detalle, porque a ver, Bullrich le ganó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna, pero Larreta junto con Gerardo Morales fueron los que más gastaron en aviones y en traslados. 38 millones de pesos es lo que informaron y encabezan. Nunca lo declararon, igual con las estrategas de campaña. Bullrich lo declaró, el gasto de estratega,
Y a Larreta creo que por primera vez declara un número más o menos sensato de lo que cuesta volar en avión. En este momento se está celebrando una... No sé si celebrando... Bueno, se hace una de las cenas de recaudación de la campaña de Patricia Bullrich. Entiendo que va a haber una más antes de octubre. No es que vos vas y decís, bueno, quiero colaborar, pongo unos pesitos. No. Lo mínimo... cada uno tiene su estrategia. En el caso de Bullrich, ahí están viendo la invitación. En el caso de Bullrich, se paga por mesa 6 millones de pesos y hasta... ¿Cuánta gente se sienta a la mesa? Simbólico, me dijeron 7 creo que entran, pero es simbólico. O sea, vos podés poner 6 millones de pesos y hasta 25 millones. Si querés poner más, pone más. Es como a voluntad, pero con un piso... ¿Pero qué voluntad alta? Con un piso de 6 millones de pesos. Esto después, por supuesto, se rinde. Son las que se llaman como si fuera una peña, si querés. Bueno, en el caso de la política son las cenas de recaudación. Entiendo que están comiendo carne con papas. Mira, ya habrán terminado. Sí, es la manera más eficiente en el sentido de transparente, ¿no? De recaudar fondos. Por eso, después está se rinde. Bruno levantando la mano. No, un datito de esto que decía Maru, que recuerden que en la cena de recaudación de masa era desde los 500, claro, arrancaba en 100.000 pesos hasta los 5 millones. Mira, para que lo acá comparemos. la inflación de masa. Claro, pero por silla. Claro. Acá es por mesa, acá es por Bruni, mesa. pero igual. Es verdad. Es la inflación. Es simbólico. Mañana va a haber. No es cena. Yo pensé que era cena, pero te digo que no te van a... Cuanto mucho esperar un canapé. Es a las 7 de la tarde, creo. Es a las 7. Bueno, esta empezaba a 7:30, creo. Bueno. Es a las 7, empieza a las 7. Perdón, ¿de qué estamos hablando? El cóctel, voy a decir, que le organizó Luis Barrionuevo a Javier Milei. Javier Milei, único orador en Parque Norte. 7 de la tarde, esperan 3.000 personas. Acá tenés. 200.000 pesos. 200.000 pesos. Si te mandan un WhatsApp, capaz lo recibiste y te dice, ya falta poco para que veas a Javier Milei. Tenés la oportunidad de verlo, pero sale 200.000 pesos la entrada. Y te tenés que inscribir, te dice nombre completo, silla, correo electrónico. ¿Quién te invita? Ojo con esto. ¿Quién hace esto? Luis Barrionuevo. Nos vamos a la pausa, pero antes de irnos, obviamente Facundo Moyano y López Murphy les vamos a preguntar ¿qué opinan de esta alianza inesperada? Barrionuevo, Milei, Milei, Barrionuevo. Exactamente. Después de la pausa. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta. Tenemos muy poco tiempo y muchas preguntas que nos quedaron. López Murphy decía antes... Moyano habló de su paso por la política argentina, un cargo ejecutivo, que es cierto, usted le tocó estar al frente del Ministerio de Economía en un momento muy crítico de la Argentina en plena crisis. Sí, antes había sido ministro de Defensa por 1 año y medio. ¿Por qué estuve 15 días? Muy fácil, porque el presidente y el gabinete, la coalición parlamentaria y política no me respaldaban. Entonces, usted cuando es votado, usted tiene un cargo institucional, si no, puede ser removido. Pero si ustedes me preguntan, a lo largo de mi vida, ¿cuál fue el momento más patriótico y heroico que protagonicé? Fueron esos días, porque a los 10 meses se produjo una terrible crisis que me llevó 2 años después a casi ser presidente, porque la sociedad vio por qué esa medida preventiva y terapéutica evitaba la crisis. Pero bueno, esa es la explicación de ese momento. De todas maneras, si estoy vivo todavía en política, si he ganado elecciones para ser diputado, si he sobrevivido todos estos años, es porque un gran sector de la sociedad ha valorado ese esfuerzo y sabe con realismo que lo que se quiso hacer en ese momento evitaba la catástrofe que después ocurrió. De todas maneras, me preocupa la historia, me preocupa menos que lo que me preocupa el futuro. El futuro sí tengo un tema que a mí me preocupa. Yo creo que una gran cuestión de legitimidad de la política es la honradez, la integridad. Mire, el otro día tuiteé o retuiteé un tuit de la candidata senadora Talerico sobre el divorcio de Insaurralde. Le pedían 50 millones de dólares, siempre fue funcionario público. ¿Usted vieron el caso del empleado de la legislatura que robaba con las 50 tarjetas y lo han liberado? Ese es el problema grave que tiene la Argentina
ese es un problema más grave que el desborde inflacionario, porque la corrupción, el enriquecimiento de la política, ese es el problema que ha degradado la confianza de nuestro pueblo. También es cierto que la política después termina a veces todo como en un gran show y en cuestiones simbólicas. No, vamos a tratar que no... No, pero digo, para que sepan los que están metidos en estos líos, estamos buscando los elementos. No, pero digo, no me referís al show, sino digo, a veces hay una gran espectacularización de la política y también es una forma de llegar al electorado que por ahí está entre otras cosas. Digo, estamos viendo, por ejemplo, en el Bailando. El Bailando, que iba a decir showmatch, me fui en el tiempo. Pero digo, y hay caracterizaciones políticas también, digo, también está metido en la política. Y ahora es al revés, antes por ahí marcaba agenda, ahora se mete en una agenda, que es la agenda, atención de la gente en la política, que es tan grande que vuelve con esa idea de los sketches. Pero ¿cómo se hace para juntar 50 millones de dólares siendo funcionario? No, bueno. Digo, pero que esa cosa rompe los ojos. No, claro. Ahí no hay otra... No se puede explicar, está claro. Pero lo que queríamos era preguntarle a Moyano porque su esposa forma parte del Bailando. ¿Eso es algo que a usted lo incomoda, lo pone...? Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. Nada para agregar. Había un montón de preguntas relacionadas con lo que implica, de alguna manera, formar parte de la política a través del Bailando. Muchos candidatos de Narváez, ha habido historias. En este caso, está bien. Está fuera de conversación la pregunta. Nos tenemos que ir, nos quedamos sin tiempo, pero hay una pregunta fundamental que tendremos que hacerle a Facundo Moyano en este caso, me parece, porque es donde está la duda. Hay mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar en octubre. En principio se creería o los números indicarían que Javier Milei no puede ganar en primera vuelta, pero nadie descarta o pone afuera a Milei de un balotaje. La pregunta es si Sergio Massa, bueno, no sé, porque si Sergio Massa no ingresa a ese balotaje, ¿usted por quién votaría? ¿Por Milei o por Patricia Bullrich? La verdad es que mi voto, más allá de mi salida del Poder Legislativo, en este caso el Frente de Todos, es por una relación personal y por una relación de respeto que tengo. Yo encabecé la lista de Sergio Massa en el año 2015. No, por eso lo puse fuera. Por eso lo puse fuera. Si Massa no llega al balotaje. No tengo decisión por ninguno de esos dos candidatos. No me representan. No los votaría. ¿Pero qué haría? ¿Votaría? ¿Impugnaría? ¿No iría a votar? Y esto lo quiero decir claramente porque salió una nota la semana pasada respecto a que yo era un puente del moyanismo. Primero, que no comparto ese término porque, como dije hace un rato, cada uno es responsable de lo que hace y responde por lo que hace. Yo no soy puente de nadie, digamos. Yo hablo por mí, digo, y no estoy con Milei, así como no estoy con la cámpora. No voy para ninguno de los dos lados. Yo voy por el medio. Tan lejos de uno como del otro. Y no va a estar aunque Milei sea gobierno. Y no va a estar con Milei aunque sea gobierno. A ver, que hablo con gente de Milei, obviamente. Digo, que los conozco antes de que fueran de Milei, algunos que estuvieron en el Frente Renovador. Pero bueno, eso es otro tema. Son los que estuvieron en el Frente Renovador. Muchas gracias a los dos. Gracias. Mufti. Gracias, Moyano. Ese punto está bueno. Mucha gente de Massa está con Milei. ¿Sí? Nos fuimos, se terminó, ¿verdad? Consecuencias. Se quedan con Franco Mercuriale acá en la continuidad de TN. Nos vemos el jueves que viene. Hasta el jueves, que descansen, que estén bien. Chau.